Este segundo video recoge brevemente lo que son entonces los tipos de biotecnología que vamos a estar discutiendo. Podemos decir que ya comenzamos a discutir un poquito lo que es entonces la biotecnología industrial, lo que llamamos biotecnología gris, en donde se utiliza entonces la producción a escala grande de este tipo de moléculas de origen biológico, ¿verdad? Ya hablamos un poco de cómo necesitamos hacer cultivo celular para poder hacer esto cuando son proteínas, esas moléculas biológicas. Más adelante pues estaremos dando un poco más de detalle. Vamos a ver entonces un poquito lo que cariñosamente le llaman biotecnologías rojas, que está más asociado a lo que es la medicina, ciencia forense, lo que es la biotecnología verde, que entonces está más asociada a lo que es agrícola, ambiental, y la biotecnología azul, que es entonces el uso de la biotecnología para mejorar la vida acuática. Pero estos son, ¿verdad? Definiciones arbitrarias que se han adoptado. Lo que sí vamos a estar viendo, pues un poco más adelante, es cómo la biotecnología afecta lo que es el área de la microbiología o viceversa, cómo los microorganismos nos pueden ayudar en el área de la biotecnología y cómo los podemos utilizar como herramienta. Sabemos, ¿verdad?, que ellos son unos excelentes productores de montones de cosas, antibióticos, compuestos orgánicos, fármacos, se pueden utilizar en lo que son las biotransformaciones. eh, y esto lo hace un proceso más limpio y pues también son sumamente importantes en lo que es ese proceso de bioremediación. En el caso de la biotecnología verde agrícola, vamos a estar discutiendo el uso de estas técnicas de DNA recombinante para modificar la genética de plantas, tanto de uso de alimento como también plantas para textiles, ¿verdad? Y para aceites en general. Y básicamente lo que vamos a estar viendo es que siempre que se hacen modificaciones genéticas, la idea es añadir algo en la planta que le provea una ventaja o eliminar algo en la planta que está produciendo un problema. Y pues vamos a estar hablando más adelante de qué tipo de modificaciones están ahora mismo aprobadas, pero para forma general, ¿verdad? Estamos viendo que muchas de estas modificaciones permiten que la planta resista algo. Puede ser una resistencia a algún patógeno viral, puede ser resistencia a algún insecto, puede ser resistencia a los herbicidas. Y tenemos algunas, ¿verdad? Modificaciones interesantes en que hay un retraso de la maduración o la pérdida de ese proceso de oxidación que tanto daña el fruto. Eh, Aprobados en el mercado tenemos maíz, soya, algodón, setas, montones, papaya, montones de organismos que están genéticamente modificados y de eso vamos a estar hablando más adelante cuando entremos a esa parte de biotecnología en plantas. En animales, esencialmente vamos a estar viendo cómo los animales son excelentes sistemas modelos, ¿verdad? Que podemos utilizar para, valga la redundancia, modelar lo que son condiciones y enfermedades en humanos, pero utilizando un sistema animal que nos permita hacer estos experimentos en una escala más grande, más rápido y obviamente la connotación ética de que no podemos hacer experimentos con los humanos, pues nos obliga a buscar alternativas. Eh, Ahí ustedes están viendo tres ejemplos sencillitos de biotecnología en animales. Tenemos algo tan simple como añadir un gen de fluorescencia en un animal y ven este pescado, ese pececito floreciendo con la proteína fluorescente verde. Se ha hecho en mamíferos. Aquí estamos viendo un cerdito, este de la izquierda, está genéticamente modificado para que exprese o produzca esa proteína verde fluorescente en el área del hocico y las pezuñas. Y después veremos cuál es el objetivo de esto más adelante. Y pueden ver aquí un ejemplo bien claro de una condición genética que afecta a humanos y que se puede, vamos a decir, trasladar o se puede representar en animales modelos como son los ratones, lo que llamamos knockout. Estos son ratones en que se elimina la presencia de algún gen y se estudia a ver cómo se afecta la fisiología y cómo se afecta el comportamiento de ese animal en la ausencia de ese gen. Y como pueden ver aquí, este ratoncito que está aquí, el pobrecito, es knockout para un gen que evidentemente funciona en el control
del metabolismo y la ingesta de alimentos y el control del peso, que es el gen de leptina. Y después estaremos hablando de qué tipo de información nos puede proveer un ratón knockout. Ejemplos de cosas que se han hecho recientemente, vean las fechas, aquí tenemos en 2016, se utilizó CRISPR para crear vacas o ganado que no tenga el cuerno, y eso pues básicamente es una cuestión más bien de funcionamiento. Se han hecho mosquitos genéticamente modificados para pruebas en que el mosquito se usa como un control de plaga. Y de las quizás aplicaciones más interesantes, pero quizás las más locas, es la carne sintética. Cuando pensamos en lo que es carne, la carne es esencialmente músculo y los músculos son células. Así que podemos, en teoría, utilizar células de origen animal, como por ejemplo de vaca, para crear en cultivo celular, en el laboratorio, algo que se asemeje a lo que sería un músculo de ese organismo y crear, pues, por ejemplo, un hamburger, que son de origen animal, pero no del animal completo, sino solamente de sus células. El problema de esto ya se hace, se puede hacer. El problema es el costo. Es más caro comerse un hamburger de esto que comerse un hamburger, obviamente, en Wendy's o Burger King. Y vamos a estar viendo también, entonces, algo bien interesante y bien importante en biotecnología animal, que es la clonación. El cómo hacemos clones, para qué se hacen clones. Vamos a hablar de Dolly, cómo se hizo Dolly, cuál es ¿verdad? Cuáles son las complicaciones de hacer estos clones. Vamos a mencionar esta cosita chula que está aquí, que este es el primer gato clonado, se hizo en Texas y su nombre es Copycat. O fue, ya ella no vive. Y en el área de biotecnología forense, pues vamos a estar viendo cómo podemos utilizar todas estas técnicas que se desarrollan en la década de los años 80 en adelante, para aprovecharlas, ¿verdad? Y poder conocer mejor y comparar mejor lo que es el perfil genético de muestras, el perfil genético de sospechosos, etcétera. Bien interesante este tema, ese es el último que vamos a ver. Y en biotecnología ambiental, pues vamos a estar hablando obviamente del proceso de bioremediación, qué características debe tener un organismo que sea un buen bioremediador, cuáles son los organismos más utilizados en la bioremediación, técnicas de bioremediación y ejemplos, ¿verdad? De lo más triste que serían entonces estos accidentes o estos derrames, estas contaminaciones a gran escala que han formado en cierto modo lo que es hoy en día las regulaciones de cómo se trabajan con este tipo de cosas y que, ¿verdad? A veces las reacciones vienen después de que las cosas pasan y vamos a estar viendo cómo muchos de estos accidentes pues han afectado esas regulaciones posteriormente. Como parte de biotecnología en animales, vamos a hablar un poquito también de biotecnología acuática, se los dejé al final, pero la realidad es que lo hacemos a la misma vez. Porque pues dos de las cosas que más se hacen en biotecnología acuática tienen que ver con animales y es el acuacultivo, que sería, ¿verdad? En cierto modo, el crecimiento de animales acuáticos para consumo, como son estos fish farms, estos shrimp farms, que van a estar, y aquí viene oyster farms, ¿ven? Estamos, en lugar de pescando en su forma natural, pues creciendo en un área restringida estos animales y de forma, en cierto modo, bastante pura. Y también lo que es el bioprospecting, de esto vamos a hablar bastante, bien interesante, cómo podemos hacer búsqueda de moléculas bioactivas, cosas como antibióticos nuevos, moléculas que tengan actividad anticáncer, antitumor, a partir de organismos marinos. Y la idea aquí, muy interesante, ¿verdad? Es que podemos pensar en que en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, nosotros somos animales terrestres y cuando hacemos búsqueda de antibióticos en organismos que también son terrestres, pues la posibilidad de que ya las bacterias que nos infectan a nosotros hayan sido expuestas a esos antibióticos es más alta que si buscamos antibióticos, por ejemplo, en organismos acuáticos, en que nosotros no compartimos el mismo ecosistema, por lo tanto,
es más probable que antibióticos que produzcan organismos acuáticos pues sean eficientes en contra de lo que nos enferma a los organismos terrestres. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Y también en biotecnología de animales, pues vamos a incluir en esas recombinaciones genéticas a los animales acuáticos. Y aquí estamos viendo un ejemplo bien obvio. Este salmón que está aquí y este salmoncito que está aquí tienen la misma edad, el mismo tiempo. Este es genéticamente modificado, obviamente, para que crezca más rápido y tenga entonces un mayor contenido de alimento, mayor contenido de proteína. En el caso de biotecnología médica van a ver que esto es un zafacón de montones de temas que vamos a estar viendo, porque aquí hay tantas y tantas cosas en donde la biotecnología nos puede ayudar. Vamos a hablar de medicina preventiva, lo que son los biomarcadores, para qué sirve esto, diagnóstico, las pruebas de PCR, cómo se usan para diagnosticar enfermedades infecciosas, para diagnosticar incluso, ¿verdad? Lo que son predisposiciones genéticas, tratamientos, cómo podemos usar la biotecnología para desarrollar tratamientos, el uso de células madre, la terapia genética para tratar de corregir errores genéticos y el uso de células madre viene de la mano de lo que es medicina regenerativa, el tratar de restablecer tejidos perdidos, células perdidas. Como pueden ver en términos de investigaciones en la biotecnología, en la medicina, ¿verdad? La oncología se lleva por bastante el primer lugar, seguido por lo que serían enfermedades infecciosas. Y dentro de enfermedades infecciosas están también las investigaciones de desarrollo de vacunas. Tenemos también enfermedades endocrinas, condiciones metabólicas, etcétera. Y ahí pueden ver pues el número de drogas aprobadas por la FDA en el 2017 y esto pues obviamente ha cambiado, ahora hay muchas más, pero el patrón más o menos se preserva. Una de las cosas que la biotecnología nos ha permitido hacer en la medicina es esta idea de tener medicina personalizada, en que podemos, como ahora sabemos, el genoma humano, podemos tratar de entender cómo los genomas de cada persona pueden tener efectos en la forma en que esa persona responde a los tratamientos médicos. Por ejemplo, usted puede tener un paciente que con un medicamento estándar responde bien y otro segundo paciente con el mismo medicamento y la misma dosis no responde igual, porque esos medicamentos, una vez dentro del paciente, tienen que ser metabolizados, tienen que ser procesados. Y los que procesan esos medicamentos son enzimas. Esas enzimas responden a unos genes y por lo tanto esas diferencias mínimas en nuestros genes pueden hacer que funcionemos un poquito mejor, un poquito menos bien. A eso le llamamos entonces la farmacogenómica, esta ciencia, esta área de la farmacología que integra lo que es cómo nuestra genética puede afectar cómo respondemos a este tipo de medicamentos. Y de eso vamos a estar hablando también. Otra área bien activa es lo que es el drug delivery, cómo logramos que los medicamentos lleguen al sitio correcto. Tenemos muchísimos problemas con medicamentos que son, por ejemplo, orales. Una vez usted se toma esa pastillita, eso va al estómago, del estómago tiene que pasar al sistema digestivo final, lo que sería el intestino, para su absorción. Después que se absorbe, tiene que ir al torrente sanguíneo para transporte y después es que va entonces a llegar en algún momento al tejido que usted quiere que llegue. Cuando llega, si llega, no llega el 100%, quizás no llega con la misma actividad porque ha pasado por tantos sitios que ha perdido su actividad biológica, se ha metabolizado un poco. Así que parte de, ¿verdad? De los problemas modernos que estamos tratando de resolver es cómo hacer que ese delivery, esa entrega sea más directa y sea más eficiente. Parte de lo que vamos a estar viendo es el uso de estas bolsas lipídicas que llamamos liposomas, como pueden ver ahí, ¿verdad? En ese liposoma yo puedo hacer mi doble membrana de lípidos y dentro coloco cualquier cosa que yo quiera llevar a la célula. Puede ser, por ejemplo, un ácido nucleico, puede ser una proteína, puede ser una droga que sea hidrofílica, que normalmente no pasaría por la membrana, montones de cosas. Vamos a ver células madre y aquí vamos a hablar mucho sobre la ética del uso de células madres, de dónde salen,
para qué se usan, cuál es el potencial que tienen estas células y por qué nos crean un problema ético cuando las vamos a utilizar y qué posibles soluciones hay para esto, porque son sumamente útiles, son células que pueden producir de todo, cualquier tipo de célula en el cuerpo, así que tienen muchísima utilidad en lo que es medicina regenerativa. Y por supuesto, pues vamos a estar hablando también de lo más reciente, lo más nuevo, que es la capacidad de hacer edición de los genomas, cómo podemos cambiar nuestros genes eh, y en cierto modo modificar lo que somos de nacimiento. Otra vez aquí hay una parte bien, bien importante de la ética, de si tenemos o no tenemos el derecho a hacer este tipo de cosas. Pero pues vamos a estar hablando de la parte técnica y después pues hablaremos un poco sobre la parte ética. Y con eso pues terminamos este segundo video y vamos al último video en que vamos a estar hablando de la parte, no quiero decir aburrida, ¿verdad? Pero de la parte más seca de lo que es qué trabajos hay en la industria de la biotecnología, qué hay aquí en Puerto Rico en el área de la biotecnología y dónde ustedes como estudiantes de microbiología pudiesen encajar en en el workforce de lo que es la biotecnología.